hay un tema ahí, entonces, en realidad, siempre se habla que el empresariado tiene una relación muy directa con el tema político, ¿no? O sea, siempre se ha hablado de este tema, no sé hasta qué punto, pero en ese caso, ¿por qué no han aprovechado, digamos, esa relación histórica para tener leyes que tengan más sentido hacia ellos? O sea, ahí me puse esa es una gran pregunta. Ya, hay varias, esa es una gran pregunta y la puedo responder históricamente bastante bien y tiene que ver justamente cómo la historia importa. ¿Ya? Primero, o sea, hay que, digamos, si tú miras entre 1896 hasta 1919, el gobierno de Leguía, tú vas a encontrar una cosa, que los empresarios se meten en política directamente a través del Partido Civil, al Partido Constitucional, Demócrata, etcétera, y llegan hasta la presidencia. O sea, tienes López de Romaña, tienes José Pardo, tienes Billinghurst, tienes al propio Leguía. O sea, son empresarios y son al mismo tiempo políticos. Sí. Y si ves los presidentes del Senado y Cámara de Diputados, los ves. ¿De acuerdo? Entonces ahí tú dirías, claro, como eso es una república aristocrática, daban leyes para favorecerse. No, no es tan simple. ¿Por qué? Porque como hay una diversificación regional muy grande, en realidad los intereses no son comunes y son contrapuestos. Hay mucho conflicto entre élites. Y donde se ve el conflicto entre élites es en el Parlamento. Cuando uno analiza el Parlamento y la relación de Parlamento y empresa, ahí se da cuenta de los problemas en esa época. ¿Cómo se van? Claro, los mineros, o sea, los agricultores bloquean a los mineros, todos bloquean a los graneros, y por el estilo. Luego con Leguía las cosas cambian, porque como Leguía persigue a los líderes del Partido Civil, que son la oposición, destierra a Aspíriga, por ejemplo, Villarán era parte del directorio del Banco de Perú y Londres y le hace la vida imposible al Banco de Perú y Londres, hasta que Manuel Vicente Villarán decide, bueno, renuncio al banco porque ya está afectando nuestros intereses. Y entonces a partir de ahí tú ves que los empresarios actúan en política a través de los gremios, a través de la Sociedad Nacional de Industrias. Los gremios, digamos, en esa sí, no personalmente. Y por eso dejan la política, digamos, en el sentido de los Prado quedan, pero ya son pocos los que quedan. Tú ves el cambio en la Cámara de Diputados, Senadores es muy grande. Y si lo comparas con Chile, que es lo que te decía al inicio de la entrevista, que estamos haciendo estas comparaciones con Chile, en Chile tú ves la continuidad del empresario político. Entonces en Chile tienes más lo que tú mencionas. Hasta ahora, claro. ¿no? Hasta ahora, ¿ya? Y entonces tú ves esa ruptura. Y luego, a partir del 68, es la relación directa, grupo económico presidente. El gremio queda en segunda instancia, por eso todo el mundo habla mucho de la CONFIE, pero generalmente, a excepción de Roque Benavides, no ves a un jefe de grupo. No, y en realidad los gremios en general han perdido mucho poder en las últimas décadas, ¿no? O sea, bueno, sí, las últimas 2 décadas. En realidad lo vienen perdiendo desde el gobierno militar, solamente que es una cosa larga. ¿Ya? Y entonces, usa mucho intermediario. Y entonces el intermediario obviamente tiene intereses particulares. Bueno. Entonces no es un control, o sea, contrariamente, esa es mi posición, que es contraria a la de alguna gente, es que no hay precisamente lo que demuestra la historia es que no hay un control del Estado, una captura, digamos. Claro, hay una relación, no un poder. Sí, digamos. Exacto, hay una relación cercana, porque siempre va a haber, en todos los países existe una relación cercana entre empresariado y Estado, pero en el Perú, digamos, es una relación que no lleva a un dominio claro del empresariado. Favorece, sí, claro, obviamente, ¿no? O sea, si comparas con otros grupos, están más favorecidos, claro. Sí. Pero no hay un interés común a nivel de empresarios, en todo caso, es algo así. O sea, que ese es el otro punto. El otro punto de esta ecuación es que nosotros a lo largo de la historia del Perú no tenemos un interés común del empresariado, sino es un interés sectorial, a pesar de que hay grupos económicos, entonces convierte a ser, cuando aparecen los grupos económicos, es el interés del grupo. No el del sector. Por eso es que hay tantos conflictos entre Sociedad Nacional de Industria, Sociedad Nacional Agraria, luego Sociedad Nacional de Industria con Confiebre, etcétera, entre todos. No, sin sentido, ¿no? O sea, al final, o sea, ¿en qué se basa eso? O sea, si no se favorece a nadie, al final. No, y no hay, solo para poner un ejemplo, que a mí me parece fundamental, cuando se crean los bancos de fomento en todos los países latinoamericanos en los años 30, es un banco de fomento que coordina todo. Es Corfo en Chile. Claro, que son. Aquí cada sector tiene su banco y lo ha hecho con lobby. Claro, o sea, la Sociedad Nacional Agraria logra el Banco Agrícola, entonces los industriales dicen, yo también quiero mi banco. Y los últimos son los mineros, porque como los mineros tienen mucha empresa extranjera, no entienden para qué quieren el banco de fomento minero, ¿no? Pero cada gremio consiguió su banco
y en el directorio de cada banco había gente del gremio. O sea, no hay algo conjunto que logre crear un plan económico desde el lado empresarial.